Los primeros datos genéticos de individuos humanos del Paleolítico en el Reino Unido, el ADN humano más antiguo obtenido de las Islas Británicas hasta el momento, indican la presencia de dos grupos, sí, de dos grandes grupos distintos que emigraron a Gran Bretaña al final de la última edad de hielo, según esta investigación que te estoy mostrando acá. Aquí se está revelando por primera vez la recolonización de Gran Bretaña, cuyo proceso consistió en al menos dos grupos con orígenes y culturas distintas. Sí, tenemos los montañeses agresivos y los pacíficos pescadores. Vamos a ver esos grupos. El estudio exploró la evidencia de ADN de un individuo hallado en la cueva de Grove, la cueva de Gow, en Somerset, y otro individuo hallado en la cueva de Kendrick, en el norte de Gales, el cual vivió hace más de 13.500 años. Existen pocos esqueletos de esta antigüedad en Gran Bretaña, con alrededor de una docena encontrados en 6 sitios en total. El estudio involucró datación y análisis por radiocarbono, así como extracción y secuenciación de ADN. Muestra que es posible obtener para conseguir información genética útil de parte del material óseo humano más antiguo del país. Estas secuencias del genoma representan el primer capítulo de la historia genética de Gran Bretaña, pero el ADN y las proteínas antiguas prometen retrotraernos aún más en la historia humana. Acá puedes ver un mapa, aquí está la ubicación de los enclaves del Pleistoceno discutidos en el artículo de investigación y la ascendencia genética de los individuos analizados en ellos. ¿Aquí está? Acá están los valores del núcleo de hielo de Groenlandia, 2004. Bueno, acá está. Habla sobre la ascendencia genética y fecha de los individuos. ¿Está? Ahí tienes Kendrick y Go, ¿no? Ahí está. Kendrick, eso no puedo relacionar con el curso. Acá está. La cueva de Kendrick. Acá está en el glaciar. En el glaciar, late glacial, dice acá, late glacial. Y hay otro acá en Go. Aquí está el que está con verde, acá. Donde está el fondo de color azul y una raya verde, a ese es Go. Donde está todo rojo y en el fondo amarillo, ese es Kendrick. Acá lo ves, ¿ves? Ahí es cuando vivieron, en ese espacio de tiempo, lo puedes ver acá, ¿no? Cada un espacio de tiempo para uno, otro espacio de tiempo para el siguiente, ¿no? Está. ¿Ves? Acá puedes ver ambos espacios de tiempo. Los especímenes de la cueva de Go no están fechados directamente. Por lo tanto, para el espécimen de Hohlfels, ¿dónde está Hohlfels? Acá está, abajo, es Hohlefels. Ahí el rango de antigüedad que se muestra tiene un intervalo de confianza de 95% respecto de las demás fechas. Para el espécimen de la cueva de Go, ¿verdad? El rango de antigüedad que se muestra son las fechas de inicio y finalización de la ocupación de la cueva. Lo obtuvieron mediante el modelo bayesiano, o sea, la espectrometría de masas acelerada, de cual hemos hablado aquí. O sea, ante la espectrometría. Ahora una muestra, lo desmenuzan con unas de luz, sacan las micropartículas y consiguen los datos. Bueno, vamos a ver acá. Los investigadores encontraron que el individuo de la cueva de Go, acá puedes ver la cueva de Go está en verde, ¿no? Ese individuo murió hace unos 15.000 años y sus antepasados fueron parte de una migración inicial hacia el noroeste de Europa hace unos 16.000 años. El que está con verde es ese gen, ¿no? Ya está. Y la cueva de Kendrick es el que está de color naranja. ¿Ves? Vinieron de dónde? Del noroeste, migraron hacia el noroeste, o sea, vienen del sureste. Eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Sureste. Eso vamos a ver, es una diagonal así en sureste. Una diagonal que se va de izquierda a derecha. Y ahí podemos ver la cueva de Goyet, o Lefels, que es lo mismo, o sea, tienen la misma genética. Es igual de verde. Igual de verde porque tienen la misma genética. Y el de Kendrick, aquí lo puedes ver, es naranja, tiene la misma genética que el de Villabruna.
Así, es tan puro como genéticamente como el de Villabruna y como el de, ¿está acá? De Ridney. Y puedes ver que en los Pirineos, aquí en los Pirineos, hay gente que tiene la mezcla de ambos, son mestizos de ambos grupos, mestizos de Kedrin y mestizos de Go, ¿no? Que es un antepasado común que estuvo ahí por Europa. Ahí se mestizaron. Y también en Cantabria, en la cueva de El Mirón, hay uno que tiene más ascendencia de Go y como un cuarto de ascendencia de Kendrick, de ahí. O sea, de los ancestros de ellos, ¿no? Parece que se originaron más al este. Se originaron estas dos cepas. Y la cepa de los hombres de Go, vemos que aparece aquí en el Rin, cerca de la cuenca de Rin, ¿no? Que de ahí bajaron y llegaron a Inglaterra. Y estos de Rin parece que provendrían de gente de los Alpes, de gente de la mitad del trayecto medio de los Alpes suizos creo que son. Parece que viene de ahí, de los Alpes suizos o alemanes, de esos Alpes. Y un grupo también puro viene de aquí, de los Alpes franceses. Puede ser. O sea, parece que estos grupos viajaron con una media luna, podemos hacer una media luna y vemos que viajaron así. Así, hacemos una media luna, ¿no? Viajaron así hacia el sureste como en forma de media luna. Y llegaron a Inglaterra. Y aparte está el otro grupo de Villabruna. Está de Villabruna. Villaluna parece que se mezclaron también con estas personas, con estas verdes, se mezclaron también. En una parte de los Alpes, en otra parte se mantuvieron puros, y un grupo se fue por la costa mediterránea y también se mezclaron con los verdes. Los verdes y los naranjas se mezclaron. Y también se mezclaron en Cantabria. Bueno, así lo podemos ver. Este es el mapa que demuestra estas poblaciones genéticas. Bueno, entonces tenemos eso. Tenemos el de la cueva de Groot. Ahí está. De la cueva de Groot murió hace 15.000 años. La migración de sus antepasados se inició hace unos 16.000 años en esa zona. Hace 16.000 años que migran. Y el esqueleto que se muestra, la muestra que se encuentra ahí en Go, es de hace 15.000 años. Y más al norte vemos el individuo de la cueva de Kendrick. Es algo posterior. Es 3.000 años después del individuo de Go. 3.000 años. Es de hace unos 13.500 años. Y su ascendencia procede de un grupo occidental de cazadores-recolectores. Lo están viendo acá. Los colores naranjas, ese es su grupo occidental, de cazadores-recolectores. Se cree que los orígenes ancestrales de este grupo son el cercano oriente y emigraron a Gran Bretaña hacia unos 14.000 años. O sea, los de Kendrick, los naranjas, se cree que son del cercano oriente. Sabemos que después vino una migración del cercano oriente, unos 3.000, 4.000 años después, que eran ya campesinos. Eran campesinos del Medio Oriente. Vinieron mucho tiempo después. Cuando vienen los campesinos del Medio Oriente, se encuentran con estas dos razas, con las dos razas ya fusionadas. Se mezclan con ellos, se encuentran con ellos y se mezclan. Y son más en número los campesinos. Ya lo expliqué por qué, por la cantidad de hectáreas que se necesita para tener un pasar de campesinos y la cantidad de kilómetros cuadrados que se necesita para tener una pequeña banda de personas, ¿no? Una pequeña banda que es un campamento, ¿no? Para una cantidad de kilómetros cuadrados. Y para unas hectáreas se necesita, para unas cuantas hectáreas, se necesita pues hacer una aldea y ya tienes a todos, ¿no? Una aldea ya tienes para varias hectáreas. Puedes sostener una aldea con varias hectáreas, pero una banda de cazadores recolectores tiene que sostenerlo con kilómetros cuadrados. A eso se refiere. Entonces hubo una migración de cazadores recolectores del Medio Oriente. Cuando llegan los cazadores recolectores del Medio Oriente, ya había otros cazadores recolectores nativos, que son los verdes. Los verdes son los cazadores recolectores nativos. Los, los naranjas son los cazadores recolectores que vienen del Medio Oriente. Después de miles de años vinieron otra ola, de la cual también hemos hablado aquí, de cazadores, de agricultores del mismo Medio Oriente. Pues, así fue de compleja la genética de poblaciones, las migraciones que se dieron acá. Bueno, encontrar a dos ancestros tan cercanos en el tiempo en Gran Bretaña, con solo un milenio de diferencia, se suma la imagen emergente de la Europa paleolítica, constituyendo una región con una población cambiante y dinámica.
Los autores señalan que estas migraciones ocurrieron después de la última edad de hielo. Acá está. Último glacial. Acá dice último glacial, date glacial, último glacial. Ahí es la última edad de hielo. Y allá aparece el de Cambrian. Bueno, aparece más, ¿no? Ahí está el Holoceno. Es el Holoceno, aquí está, Holoceno, es aquella edad con la cual empieza el Neolítico. Pero empieza el Neolítico en algunos sitios y después se extiende el Neolítico. Los campesinos neolíticos viajan y se encuentran con paleolíticos, con sus cazadores recolectores. Esos cazadores recolectores cambian su estilo de vida y se vuelven neolíticos, se mezclan. Por eso aparece un porcentaje pequeño de este grupo de cazadores recolectores en las poblaciones posteriores. Porque, como ya te dije, para un campamento de cazadores recolectores se necesitan kilómetros cuadrados para sostenerlos. Y una aldea de campesinos de neolítico se necesita pues unas cuantas hectáreas nada más. Una cantidad muy pequeña respecto a esos kilómetros cuadrados. Necesitan solamente unos cuantos hectáreas para sostener esa aldea, una aldea de campesinos, que ya no es un campamento de campesinos, es una aldea. Es muy grande, mucho más grande que un campamento. Entonces ahí en el océano comienzan a aparecer todos estos grupos. Y poco a poco comienzan a crear esta situación. Acá está. Acá podemos ver, el Mirón es de 19.000 años. ¿No? Acá están, estas demás zonas son también de 19.000 años, puedes verlo. Mientras más a la izquierda estés, más cercano estás a los tiempos actuales. Y si más a la derecha estás, más lejano estás de los tiempos actuales. Acá puedes ver el de Go, que es el verde. ¿No? Esos son los nativos, los campesinos, los cazadores recolectores nativos. Después los de Medio Oriente aparecen en naranja. Vemos ahí el macizo glacial. Acá está. Aquí está el macizo glacial, lo vemos ahí. Vemos que mientras más aparece este glaciar, este último glaciar comienza a aparecer, aparecen también estas nuevas poblaciones, los naranjas. Ahí aparecen. Justamente en la franja rosada aparecen esas nuevas poblaciones. ¿No? Y sabemos que se termina mezclando en unos casos y en otros casos se terminan manteniéndose puros. ¿Ves? Ahí lo ves, ¿ves? Al final se mezclan en Balmaguilandia, ya con el Holoceno, cuando está ya finalizando el Paleolítico, ya aparece una población mezclada. Mestizo 50-50. ¿No? Acá puedes ver Hohlefels, Bukar Chong, Rigney, acá está Rochenland, acá está. ¿Ves? Esta, Hohlefels, Goyet, Bukar Chong, ¿ves? Esos son, esos son más antiguos. Esos verdes son más antiguos y aparecen acá. Estos verdes son mucho más antiguos. ¿Ves? Y los naranjas son posteriores. Aparecen ya los naranjas, ¿no? O sea, vienen del Medio Oriente, por eso aparece aquí, en la zona de los Alpes. Creo que le dicen la cisalpina, ¿no? La zona cisalpina de España, ¿no? Ahí está, la zona cerca del Po, aparecen. Y después comienzan a subir, también comienzan a aparecer por toda esa zona. ¿Ves? Primero aparecen los verdes también. En Europa también es igual, los verdes aparecen primero y después aparecen los naranjas. ¿Ves? Y así se mezclan. Bueno, llega un momento en el cual viene el Neolítico y comienza a derretirse. Todos los pueblos comienzan a derretirse y comienza a aumentar el nivel del agua y Doggerland, del cual también hemos hablado aquí, Doggerland comienza a desaparecer, comienza a hundirse, comienza a ser tomado por las aguas. El nivel del agua hace que Doggerland, que es la que une el río Támesis con el río Rin, ¿no? O sea, voy a señalar con el cursor, Támesis y Rin, acá está, esto estaba unido, ambos eran fluentes de un río más pequeño que desembocaba en el mar. Ambos corrían por el espacio de Doggerland. Era un espacio de tierra que conectaba Inglaterra con el continente europeo. Y por ahí discurría el río Rin y el río Támesis uniéndose en un solo río. Llega un momento en el cual esto desaparece y esa zona de Doggerland desaparece y vemos la morfología actual, la geomorfología actual de la isla inglesa y el continente europeo.
2/3 de Gran Bretaña estaban cubiertos por glaciares. A medida que el clima se calentó, los glaciares se derriten. Empiezan los cambios ecológicos y ambientales que de hecho que son drásticos. Y los humanos comenzaron a regresar al norte de Europa. Eso fue lo que pasó. Acá puedes ver toda la investigación que han hecho. Es una investigación tremenda, tremenda. Bueno, lo voy a dejar acá. Puedes imprimirlo, le tomas una foto, lo imprimes y comienzas a analizarlo, porque analizar todo esto nos va a tomar pues bastantes horas, bastantes horas. Pero ya puedes entender, ¿no? La similitud que hay, ¿no? Está en blanco aquí porque es en la misma muestra. Por eso acá hay una línea en blanco, unos cuadritos en blanco como adorno. Es porque es la misma muestra, entonces no hay ninguna similitud. La misma muestra. Y también hay otros que son acá está, ¿no? Acá aparecen, mientras más claro es, más similitud hay en las muestras. Ahí está, más similitud hay en las muestras mientras más claro es. La puedes ver, la cueva de Kendrick, la cueva de Kendrick, cueva de Kendrick, mira todas las muestras que hay, ¿verdad? Cueva de Kendrick, acá está, cueva de Kendrick, acá está, la cueva de Kendrick, acá está, Bicho, Rothschild, Villabruna, ¿no? Villabruna, acá está. Está algo claro. Kendrick y Villabruna está así, claro, claro. ¿No? ¿Está? ¿Ves? Vamos a verlo acá. Acá está, ¿ves? Está la cueva de Kendrick. ¿Ves? Acá Kendrick y Villabruna son naranjas. ¿Ves? Acá está. En los Alpes, en el Po, y en Gales Norte, Kendrick, naranjas. ¿Ves? Acá está. Kendrick y Villabruna, naranjas. Y acá la similitud es acá, Kendrick, Villabruna, aquí donde está el cursor, aquí lo puedes ver bien, pero bien amarillo. ¿No? Es porque mientras más amarillo es, más similitud genética hay. A eso se refiere. ¿Ves? Y así lo puedes ver con todos los demás especímenes, con todas las demás muestras que han sacado acá. Vamos a demorar bastante, ¿verdad? Bueno, el periodo en el que se desarrolló la investigación es de hace 20.000 a 10.000 años. Es parte del Paleolítico, la edad de piedra antigua, un periodo importante en relación al medio ambiente en Gran Bretaña, ya que ha habido un calentamiento climático significativo en esa época, aumentos en la cantidad de bosques. Claro, más humedad, más bosques. El hielo se derrite más, hay más agua, hay más biomasa, más bosques. Es lo que está pasando en Siberia. El casco se está derritiendo y los bosques están empezando a proliferar con más cantidad. Es el tercer lugar boscoso, el tercer lugar más boscoso. La tercera reserva de bosques ya está en Siberia, justamente por eso. Y adivina dónde va a caer el asteroide del apocalipsis. Va a caer en un lugar y se va a arrasar la tercera parte de los bosques, ¿no? Ya, bueno, vamos a seguir. Entonces, una vez que aparecen los bosques, aparecen nuevos cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Mm, nueva fauna, animales para cazar, bosquímanos, hombres de los bosques que saben cazar en los bosques. Aparecen ellos. Y comienzan a recorrer la zona, comienzan a entrar en Europa mientras más bosques aparecen. O sea, Europa no era boscosa antes. Durante el tiempo de la fundación de Roma era un enorme bosque de Europa, enorme bosque. Hasta ahora hay bosques. Sí, había bastantes bosques, pero antes no era así. Cuando empezó a existir esta parte, como cuando comenzó a derretirse el casco polar, hubo más humedad, hubo más bosques y esta raza de todos los bosques comenzó a subir más hacia el norte, más hacia el oeste, poco a poco. Mientras más cambiaba el clima, esta raza ascendía más. La segunda raza de cazadores recolectores comenzaba a subir por Europa, a subirse a Europa, la segunda raza. Mientras más bosques aparecían, estas tribus de bosquímanos, ¿no? Eso fue lo que pasó. Y comenzaron a interactuar, a convivir o a desplazar a los primeros paleolíticos que vivían acá. Bueno,
Entonces, esas condiciones cinegéticas para desarrollar sus actividades fue lo que hicieron que esa raza de Kendrick del Medio Oriente comenzara a proliferar ahí en Europa. Además, genéticamente se descubrió que los dos grupos eran culturalmente distintos. Además de que genéticamente eran distintos, también lo eran culturalmente, con diferencias en lo que comían y cómo enterraban a sus muertos. Vamos a hablar ahora de eso. Los análisis químicos de los huesos mostraron que los individuos en la cueva de Kendrick comían muchos alimentos marinos y de agua dulce, incluidos los grandes marinos. Eran unos pacíficos pescadores, unos pacíficos pescadores. También comían, les gustaba el mar, ¿no? Comían así, cosas, alimentos marinos y alimentos de agua dulce. O sea, se movían mejor, se desarrollaban mejor en los torrentes, en los sitios hidrobiológicos. Y como empezó a deshielarse este lugar, comenzó a haber más agua y los ríos comenzaron a proliferar, y con ellos los bosques. Entonces ellos comenzaron a recorrer esos ríos porque era su hábitat, el río y el mar. O sea, obtener productos biológicos de estos lugares, o sea, eran más hidrobiológicos. Su industria era más hidrobiológica de esta gente. Entonces comenzaron a trascender los lugares, trascender los ríos. Por eso vemos que más o menos siguieron el curso del Rin para llegar hasta Inglaterra, hasta la zona de Bretaña. Bueno, pero los humanos en la cueva de Gog, ¿no? O sea, los primeros humanos, los de Gog, ¿no? O sea, los primeros humanos, ¿no? Los primeros humanos, los que vivían, los primeros paleolíticos, los primeros cazadores que vivían en Inglaterra, esos eran menos propensos a comer alimentos marinos y de agua dulce, sino comían principalmente herbívoros, ciervos, bóvidos, como el uru, como los caballos, o sea, comían así. Las prácticas mortuorias de los dos grupos también diferían. Se encontraron huesos de animales en la cueva de Kendrick. Estos incluían artículos de arte mueble, como una quijada de caballo decorada. Es decir, una quijada de caballo decorada. Aquí está la cueva de Kendrick, esa es la quijada. Acá está. Esta es la cueva. Está bien, parece estar geométricamente hecha, ¿no? Imagínate, esta maravilla, esta cueva. Y esta es la quijada. Encontraron una quijada de caballo decorada. Puedes ver acá la quijada. Es arte paleolítico. No encontraron huesos de animales que mostraran evidencia de haber sido comidos por humanos. Y los científicos dicen que tal circunstancia indica que la cueva fue utilizada como lugar de entierro por sus ocupantes. O sea, era un cementerio la cueva, no era un lugar para procesar los alimentos. Era un lugar sagrado. En los lugares sagrados no se realizan actividades profanas, como ya hemos visto. Esto sucedía hasta en Roma, el Pomerium. No se hacían actividades profanas en el Pomerium porque era un lugar sagrado. Igual pasaba aquí en esta cueva. La cueva era un lugar sagrado y no se podían hacer actividades profanas como procesar la carne. Por tanto, este hueso que vemos acá no es para uso alimenticio, es simplemente una ofrenda. Una ofrenda. Esa es la gente, acá la gente de acá, ¿no? Es la gente de Kendrick, ¿no? Ahí está. En contraste, los huesos de animales y humanos encontrados en la cueva de Gog, mostraron una modificación humana significativa, incluidos cráneos modificados para utilizarse como recipientes para beber o comer. ¿No? Ahí está. Esta es la cueva de Gog. Ahí está. Es la cueva. Y se encontraron este cráneo. Un cráneo que lo modifican de tal manera que puede usarse como un vaso para poder beber o comer, lo cual puede significar una práctica de canibalismo ritual. O sea, los primeros cazadores recolectores eran unos salvajes, unos salvajes, unos montañeses salvajes eran. Y los de Kendrick eran unos contemplativos y pacíficos pescadores. Esas eran las dos razas. Los individuos de esta población anterior parecen ser las mismas personas que crearon las herramientas de piedra de la cultura magdaleniense. O sea, de estos salvajes, ¿no? Claro, porque eran los salvajes, eran los primeros humanos, los primeros cazadores recolectores, perdón. Provenían de la cultura anterior.
Los que hacían herramientas de piedra, la magdaleniense, conocido también por su arte rupestre icónico y los artefactos realizados con restos óseos. Bueno, esta es la cueva. La cueva de Gove es también el sitio donde se descubrió el famoso hombre de Cheddar, que es el que mostramos al inicio. Este es el hombre de Cheddar, el cual está datado entre 10.500 y 9.900 años antes del presente. Antes del presente es 1960. A partir de ahí se cuenta antes del presente. Ya lo vimos con el tema de la maldición de Akkad, para poder ver cuál es la fecha de la maldición de Akkad, ¿no? 2050, creo, 2100, 2050, 2150, 2050, más o menos ahí. Eso es antes del presente, así se mide. No se mide antes de hoy, sino antes de 1960. Bueno, en este estudio se encontró que el hombre de Cheddar tenía una mezcla de ancestros, en su mayoría 85% cazadores recolectores occidentales y 15% el de Gog. O sea, 85% eran la segunda raza paleolítica que vino, y el 15% era la raza más antigua, que era la raza de Gog, la raza más antigua. O sea, parece que siempre las razas nuevas, cuando vienen, subsumen genéticamente a las más antiguas. Y parece que eso está pasando ahorita en Europa. Con el plan Kalergi, sabemos eso. Bueno, entonces, eso es lo que pasa siempre. Y como vemos, el hombre de Gog, el primer hombre primitivo que llega a estas zonas, el hombre de Gog, el primero, es más salvaje, y el que llega después del Medio Oriente, el que llega del Medio Oriente, que es el hombre de Kendrick, él es más refinado, más contemplativo, sabe hacer mejor arte, un arte más abstracto, decorativo, y es más pacífico. Es más pacífico, son tranquilos pescadores. ¿No? Tranquilos pescadores. Bueno, entonces ya vemos las dos razas que existieron aquí. ¿Ves? Acá está. Ahí está la cueva de Gog. Ahí está esa cueva. Ahí también ahí se encontró Bristol, ahí está el puerto de Bristol. El puerto, ¿no? El puerto de Bristol compitió con el de Londres. Edmund Burke, ¿no? Burke. Era un diputado de Bristol ante el Parlamento. Que tuvo un famoso discurso ahí sobre la representación política, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Ya. Bueno, acá ves el mapa, ¿no? De cómo se movieron estos grupos migratorios. Ahí está, estos grupos migratorios. Estos cazadores recolectores. ¿Cómo es que llegan a esta zona? Los investigadores querían saber más sobre quiénes podrían haber sido estas primeras poblaciones de Gran Bretaña. Sabían por un trabajo anterior sobre el hombre de Cheddar que los cazadores recolectores occidentales estaban en Gran Bretaña hace unos 10.500 años antes del presente, pero no sabían cuándo llegaron por primera vez a esta zona, a esta isla, y si era la única población que estaba presente. Y ya se dieron cuenta que había otras poblaciones que vinieron después, vinieron unos 1.000 o 2.000 años después, viene otra población más refinada del Medio Oriente con mayores técnicas, y es la que termina subsumiendo la anterior. Ahí ya sabemos más sobre estas dos poblaciones, estos dos pueblos que habitaron Gran Bretaña. O sea, antes Gran Bretaña estaba habitada por dos pueblos, ¿no? Dos pueblos. Ahora, ¿por cuántos pueblos está habitado? Hasta donde sé, el nombre más común, el nombre de pila más común en Londres es Muhammad. Es Mohammed, Mahoma o Mohammed o Muhammad, ¿no? Es el nombre más común en Londres, la capital de Gran Bretaña. Bueno, parece que esta isla sigue habitada por dos razas. Hay cosas que nunca cambian. Bueno, entra acá en nuestras redes de Real Biopolítica. Para que sepas más sobre el pinchazo, entra aquí a Odyssey y a Patey TV. En los demás vas a encontrar el noticiero de Real Biopolítica. Ponemos las noticias del momento para que te enteres de lo que está pasando y de lo que va a venir. Así que suscríbete, comenta, saludos.